Cierto, Ishmael, con los Hashem, estábamos viendo el tema del sustento en el matrimonio y hablamos sobre la obligación que la Torá da al hombre a que la vestimenta y el alimento de la mujer, de la esposa, no debe disminuir a lo que la mujer está acostumbrada en la casa de soltera. Y vamos a decir que acá hay una misvá de la Torá, creo que lo dijimos eso, es una misvá de la Torá llevar el sustento a la casa para el hombre. Por supuesto que la mujer también tiene obligaciones, pero la obligación de la Torá es del hombre. Y todo lo que haga, cualquier cosa que haga que tenga que ver con el sustento, por ejemplo, ir al banco a buscar dinero, o al cajero automático, lo que sea, o cobrar un cheque, toda cosa que tenga que ver con la necesidad del sustento de la casa, en forma honesta, por supuesto. Esto es la misma de el alimento, la vestimenta, que no disminuya en la casa. Es una misma de la Torah. Y cada vez que el marido le da a la esposa dinero para comprar necesidades de la casa o para comprar necesidades particulares de ella, él está cumpliendo un precepto de la Torah. Y ese precepto no, no tiene un valor menor que ningún otro precepto de la Torah. Si el hombre a la mañana se puso tefilín, supuestamente se puso, no tiene que pensar que el tefilín es más que haberle dado dinero a la esposa. No, es lo mismo. Tiene el mismo valor que cualquier otro precepto de la Torah. Y, por supuesto, cuando cumplimos un precepto, nos llenamos de alegría. En ese caso también. O sea que el hombre, cuando le da a la mujer dinero, tiene que estar contento. No estar protestando de, pues, mira, te doy esto, cuídalo, por favor, mira, no vas a hacer un desastre. No, nada de eso. Darle con alegría porque es una misma de la Torah, una misma que Akadosh Baruj Hu nos dio el mérito de cumplir entre sus preceptos. Y él puede decir, como decimos en muchos preceptos, si nos fijamos en el Sidur, por ejemplo, cuando vamos a decir Birkat Hamazon, a ver, cuando vamos a decir Birkat Hamazon, está escrito, Ineni Mojanu Mesuman le caí mitzvat se shel Birkat Hamazon, dice, yo estoy ahora preparado, dispuesto a cumplir el precepto de la Torá, del Birkat Hamazon, como está escrito, y comerás y te vas a satisfacer y vas a bendecir a Hashem, tu Dios, sobre la tierra buena que Hashem te dio. En este caso yo podría decir algo similar, no tengo que hablar de la tierra porque es un texto diferente, pero yo podría decir, ahora estoy dispuesto y preparado para cumplir este precepto de la Torá, que Hashem me encargó, como una preparación para la misma, algo que Hashem me ordenó. Como está escrito el versículo, la vestimenta y el sustento, y el alimento y la vestimenta no va a disminuir de lo que la mujer tenía en la casa de sus padres. Y con esta fuerza, podemos llegar, cada uno de nosotros podemos llegar a una categoría de alegría semejante, que no va a ser menos que la alegría que podemos tener cuando, por ejemplo, tomamos las 4 especies de Sukkot o cualquier otro precepto.
Y acá es una cosa que nosotros tenemos que analizar mucho porque en el tema del dinero siempre hay roces, siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque suele suceder. Suele suceder en los dos sentidos, tanto en el hombre como en la mujer, que normalmente uno de los dos es el que lleva las cuentas de la casa y sabe lo que hay y lo que no hay. Y el otro, el que no lleva las cuentas, sea el hombre o sea la mujer, cuando necesita algo, lo quiero ahora, cuando necesita, cuando quiere, lo quiero ahora. Y a veces, si quien administra dice, sí, pero ahora mira, ahora no podemos, tenemos que esperar un mes o 2 meses, no, pero yo lo quiero ahora. Y ahí empiezan los roces. ¿Por qué? Porque si uno de los dos es el que entre ellos decidieron que va a manejar la economía de la casa, ¿por qué? Porque tiene más capacidad, porque la cuida, porque no derrocha, porque es amarrete o porque es gastador. No sabemos. Pero siempre, normalmente, uno de los dos maneja el dinero. Y no, no los dos. Puede ser que si lo manejan los dos, ¿cuál acabó? Mucho mejor. Seguramente no va a haber roces porque los dos van a saber qué hay y qué no hay. Y entonces los dos van a saber quién necesita, qué se puede comprar y qué no. Y puede haber casos, bueno, millonarios que pueden comprar todo lo que quieran. En ese sentido no va a haber problema, aunque a veces los que tienen más plata son los que menos sueltan el bolsillo también. Entonces, siempre hay problemas con el dinero. Saber que, saber que, como en todas las cosas hay que saber dejar pasar, saber ceder. Y más que nada cuando, vamos a suponer el caso de que los dos necesiten algo y haya para uno solo. En ese caso, el marido tiene la obligación de ceder porque el marido tiene que honrar a la esposa más que a él. Entonces ahí la obligación es del marido de ceder, salvo que sea una necesidad urgente y lo de la mujer no lo sea, pero hay que honrar a la esposa siempre. Entonces, ¿quién tiene que ser primero? El marido. ¿Quién de nosotros, así dice Ralph Tauber, se libro acá, quién de nosotros puede ser más grande? Nadie, seguramente nadie. Seguro que de nosotros nadie. Más grande que Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger fue un sabio de hace, no sé exactamente cuánto, podríamos buscar, seguramente Google nos va a decir cuándo nació y cuándo falleció Rabbi Akiva Iger. Fue uno de los grandes de su generación, si no me equivoco, fue o el suegro o el yerno de Rabbi Haim Moiser. Debe haber sido el suegro de Rabbi Haim Moiser, porque Rabbi Haim Moiser es de la época del Hafez Haim. También fue uno de los grandes sabios de la generación, pero ya Hafez Haim ya es muy pronto. Si es el yerno, va a ser demasiado pronto, no puede ser. Debe ser un poco más atrás. El código, espérenme, espérenme, espérenme. ¿Qué está pasando? A ver, no me están buscando la fecha de Rabbi Akiva Iger, seguramente. No es Rabbi Akiva de hace 2000 años. No es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger, él atestiguó sobre sí mismo. Durante toda mi vida quise liberarme de la carga de la Rabanut. La Rabanut, el hecho de tener un cargo de rabino. Tal vez la mujer que Hashem me dio, la mujer que puso a mi lado, y los chicos, ellos no me lo permitieron. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban cambiar las cosas a las que ya estaban acostumbrados. Y así tuve que quedar encerrado en esa celda que es la Rabanut, a Shirley, que para mí fue como una piedra que atrapaba mi alma. Así escribió él en una carta que, por supuesto, esa carta se vio después de fallecido. Y vamos a ver, vamos a tratar de entender por qué puso esto.
Bueno, hay que pensar que si era el Gadolador, si era el rap más grande de la generación, todo el mundo iba a él. Por cualquier cosa, todo el mundo iba a él. Entonces ahí se puede entender por qué quería eh, deshacerse de eso, que por supuesto que no es una carga, pero tal vez él quería estudiar más y no podía, porque todo el día tenían preguntas sobre él o problemas sobre él, porque también sucede. Yo recuerdo mucho tiempo que estuve cerca del rap de una congregación y que vi cómo desde que terminaba Arbita a las 9:30 de la noche hasta las 12:30, llamados telefónicos, preguntas, problemas, gente que venía con discusiones, todos los días. Y también aquí en la congregación donde yo asisto, aquí enfrente de mi casa, el rab de la congregación tuvo que renunciar a su puesto. ¿Por qué? Porque todo el día tenía gente en la casa, todo el día, de la mañana hasta la noche, gente en la casa que con problemas. Y yo una vez hablé con él y me dijo, no puedo estudiar, no puedo vivir. Es una cosa, los problemas son tan grandes, los problemas que hoy en día tiene la gente, por todo lo que nos rodea, que a veces, ¿a quién van a recurrir? Van a recurrir al rabino, y entonces se sobrepasan. Por tratar de ayudar a los demás, a veces es una carga muy grande. Y yo lo que supongo acá que él quería dedicarse más a la familia, un poco más, pero la misma familia ya estaba acostumbrada a que él era para todos, no para ellos, y no le permitieron renunciar. La persona que vive en una posición elevada, espiritual, por supuesto, y cuando las cosas las hace por cumplir los preceptos de Hashem, no por otra cosa, y trata de, supuesto, de cumplir su voluntad, únicamente la voluntad de Hashem y nada más, a veces puede pasar que eh, puede ser que se sienta mal por no poder ocuparse como corresponde del sustento de la casa, que se le hace muy difícil y está sobre sus hombros. Y él sufre por esto, porque esta es la intención del Rabbi Akiva Iger, que no podía eh, llevar el sustento a la casa como correspondía, porque estaba ocupado de cosas muy elevadas y muy sagradas, por supuesto, durante todo el día, y eso no le permitía poder afrontar su responsabilidad. ¿Y qué pasa? Cuando una persona se ocupa todo el tiempo y no tiene tiempo para ocuparse del sustento, entonces se pone mal, porque lo que él puede llegar a traer, con mucha dificultad, alcanza y se pierde en segundos, o en minutos, o en horas, desaparece todo. ¿Y él qué piensa? ¿Para qué? ¿Para qué yo necesito salir a buscar dinero? Si yo veo que lo poco que traigo no alcanza y ni siquiera para las necesidades básicas y todo desaparece enseguida. Entonces él se considera a sí mismo como que la misión no la está cumpliendo y sufre por eso y piensa que tal vez si se ocupara un poco más tampoco alcanzaría. Tal vez ese es el pensamiento que tiene ahora. Por eso nosotros tenemos que enfatizar que también si el marido es un estudiante de Torah, estudia todo el día y por supuesto lo que recibe es muy poco. Y se produce una situación donde el dinero desaparece enseguida y se siente en grandes dificultades económicas. Con toda la dificultad, su obligación es de la Torah. Y él tiene que alimentar a la esposa. El, el- la carga del sustento está sobre él, salvo que la esposa acepte también
ocuparse ella y ayudarlo. O sea, acá hay un tema que se ve mucho se ve mucho en las congregaciones donde eh, el marido estudia en un colegio. Cuando el hombre estudia en un colegio, los ingresos son mínimos. Y entonces, pero bueno, a veces no puede salir a trabajar, no tiene la oportunidad de conseguir un trabajo especial, un trabajo que le pueda alcanzar para el sustento de la casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, por supuesto que esto es algo que se debe pactar de antemano, antes de la boda, saber qué quiere cada uno de los dos. Si la mujer quiere que el marido sea un estudiante de Torah y que estudie Torah día y noche, entonces ella tiene que saber que va a tener que ocuparse en buena parte del sustento de la casa. ¿Por qué? Porque si el marido va a estudiar día y noche, ¿cuándo va a trabajar? En el colegio va a recibir algo, pero lo que va a recibir puede ser que alcance para los pañales, tal vez, y no para mucho más. Entonces, bueno, puede ser que el marido haga trabajo que sea escriba, que sea sofer, o que, o que tenga algún otro trabajo que esté relacionado con la santidad, para que no sea una cuestión de que se aparte de lo que es el estudio. Pero son todas cosas que de antemano necesitan establecerse de antemano, necesitan ponerse de acuerdo y no es algo que eh, después de haberse casado tienen que empezar a discutir de qué van a hacer, desde luego. Normalmente sucede, si una jovencita busca un joven que estudie y trabaje, entonces ahí el problema ya no es tanto, porque estudiar y trabajar, la proporción va a ser de acuerdo a las necesidades que tengan. Entonces, puede ser que ella también lo ayude con algún trabajito y entonces así se arreglan. Hashem siempre va a ayudar. Cuando hacemos la voluntad de Hashem, Hashem siempre va a ayudar. Pero es muy importante que cada uno se concientice de que están juntos. No preocuparse cada uno por lo que uno necesita, sino más bien preocuparse por lo que el otro necesita y por lo que la casa necesita. Y así van a sacar la casa adelante. Pero discutiendo, seguramente no vamos a llegar a ninguna cosa. Y gracias, ahí me dicen cuándo vivió Rabbi Akiva Iger. Estamos hablando de 300 años. ¿Eso es el año en que nació? ¿Es el año en que nació? ¿O el año en que falleció? Me pusieron 1722. 1722 debe ser el año en que nació. Nació. Quiere decir que habrá fallecido hace 200 y algo de años. Está bien. Bueno. em, para, ahora el Rab nos va a traer algo para rompernos los oídos. Así dice. ¿Será que tengo que gritar? No sé. Pero no voy a gritar de todas maneras. Algo para enfatizar. Enfatizar la obligación tan grande que tiene el marido. Y vamos a ver, Navir ki ab eno hayab lasun et Esto seguro que va a romper los oídos. Hay que aclarar que el padre no está obligado a alimentar a sus hijos. ¿Alguna vez escucharon esto? No, nadie lo escuchó. El padre no está obligado a alimentar a sus hijos. Si su voluntad es comprarle ropas y alimentarlos, si su intención es, tal vez no es una obligación de la Torah. La Torah no obliga a alimentar a los hijos ni vestirlos. Pero hasta determinada edad, vamos a decir que sea los 18 o los 21 años o hasta que se casen, nuestros sabios obligan a alimentarlos, por supuesto. Esto es una obligación de los sabios, no de la Torah. Después de esa edad en la que un joven puede ser independiente,
Y principalmente, a ver, o no principalmente, de acuerdo a la posición que cada uno de los padres juntos, por supuesto, tomen, ellos pueden decirle al hijo, vayan y manténganse con sus propias fuerzas. Por supuesto, tiene que ser esto después de los 18 o 21 años, no antes. En cambio, en cambio, el marido no puede de ninguna manera dejar de alimentar y vestir a su esposa. Él está obligado por la Torá. Y cuando una persona vive y con estos pensamientos, sabiendo que es un precepto que se le presenta, un precepto que tiene en su mano, entonces nos salvamos de pensamientos extraños y también evitamos pensamientos que tengan que ver con nuestra situación. Tal vez una persona puede pensar, por qué yo tengo este sufrimiento? ¿Sufrimiento para mantener a la esposa? No sé. Tal vez lo que hay que saber es que un pensamiento de este tipo es, es un pensamiento falso, completamente falso. Porque si él no quiere tener esta carga sobre él, no se hubiera casado directamente. Y no solamente es un pensamiento falso, sino que también es un pensamiento tonto. Así como a nadie se le puede ocurrir pensar, ¿qué tengo yo, qué tengo que ver yo con esta obligación de preocuparme, por ejemplo, de comprar matzot y vino para Pesach, para la noche del Seder? Nadie va a pensar eso. ¿Por qué yo tengo que comprar matzot y vino para Pesach? Nadie va a pensar esto. De la misma manera, nadie puede pensar por qué tiene que preocuparse por el sustento de la esposa. Esto es lo mismo, exactamente igual. Es una obligación de la Torá. Si va a pensar eso, mejor que no se case directamente. O que se busque una millonaria que lo mantenga. Eh, y en lugar de tener estos pensamientos, tenemos que llenar nuestro corazón de alegría. Alegría, ¿por qué? Porque Hashem nos da esta posibilidad. Somos merecedores ahora de desprendernos de nuestro dinero por un precepto de Hashem. ¿Para qué queremos? ¿Qué queremos desprendernos del dinero por problemas? No. Una misma, un precepto. Y la persona que puede ver las cosas de esta forma, de acuerdo a este pensamiento, entonces ve en cada cosa y cosa que hace, en cada esfuerzo que para conseguir el sustento, entiende que está cumpliendo un precepto de la Torá. Y sobre esto está dicho, los sadikim, los justos, van por este camino y los malvados por el mismo camino caen. Es decir, en el mismo asunto, en el mismo asunto, una persona que sabe que está cumpliendo un precepto de la Torá y quiere cumplirlo, entonces va alegre por ese camino y está dispuesto a elevarse porque son los caminos de Hashem y lo está haciendo por el nombre de Hashem y con todo su amor. En cambio, las personas que protestan, porque ahora tengo que meter la mano en el bolsillo, y protestan por esto que es un precepto, en ese mismo camino ellos caen, ellos descienden en espiritualidad y en lugar de que, en lugar de elevarse, podrían elevarse y sin embargo caen. Cuando una persona hace esto en nombre de Hashem, cuando nosotros cumplimos el precepto en nombre de Hashem, nos santificamos y sentimos que estamos cumpliendo su voluntad en cualquier momento.
Y no hay un regalo del cielo más grande que este, que Akash Hu nos da la posibilidad de hacer, de cumplir, y que nos permite elevarnos y acercarnos más a Él. Cuando nosotros hacemos lo que todo el mundo hace, porque estamos haciendo lo que todo el mundo hace, pero con otro pensamiento. El mundo busca el sustento para su casa, ¿no es cierto? Todos. Y nosotros también, pero lo hacemos pensando porque es la voluntad de Hashem. Vestir y alimentar a la esposa es una mitzvah de la Torah. Y cuando hacemos lo mismo que hacen todos, nosotros nos elevamos. Y los demás protestan. Los demás están protestando, van, todas las cosas las hacen con mal humor, trabajan con mal humor, viven con mal humor, comen con mal humor, todo lo hacen con mal humor. Nosotros sabemos que estamos cumpliendo la mitzvah de Hashem. ¿Qué más? ¿Cuánto tenemos que alegrarnos por hacer esto? Porque Hashem nos permite hacer esto. O por, no que nos permite, sino que nos da el mérito de poder hacer esto. Todo el mundo corre detrás del sustento y esta persona que también, vamos a decir, está haciendo está haciendo lo mismo, está trabajando para conseguir el sustento, pero no es lo mismo. Porque si nosotros vivimos con el pensamiento de la Torá, si nosotros vivimos junto a Hashem, estamos junto a Hashem, estamos con Él, entonces vivimos con la fe de que de esta manera estamos cumpliendo su voluntad. La satisfacción es eterna en cada una de nuestras actividades. Esto y más. Si haría falta más. A mí no hace falta más. Después de leer esto, no hace falta más nada. ¿Qué más me va a decir el rab? ¿Qué más me puede decir? Bien. ¿Quién per atzum ben Adam ajay? Hay un esplendor enorme cuando la persona vive eh, prestando atención a la intención, bueno, prestando atención a la intención del precepto, de la persona que vive en forma material, por lo material. Una persona puede pensar, estoy trabajando para llevar el sustento a mi casa. ¿Qué quiere decir? Para que haya comida, para que nos podamos vestir, para que pagar los impuestos. Eso es un pensamiento material, exclusivamente material. Pero hay una posibilidad de cumplir, perdón, no de cumplir, de que exista un esplendor cuando pensamos en la intención del precepto. Vamos a ver. La persona que vive en forma superficial y protesta por su situación. No me alcanza para el mes o me quería comprar algo y no puedo. Siente que la familia no lo valora. No lo valora porque la familia también quiere cosas que no las puedo conseguir. No valora sus esfuerzos y tampoco se conforman con lo que él trae a la casa y le exigen más. Falta, falta el pensamiento de la Torá que dice en todos sus caminos los vas a conocer. En cada camino de la vida es posible encontrar la luz de Hashem escondida, esa luz de la que hablamos más tarde, que Hashem creó el primer día. Y con esa luz nosotros nos conectamos con Hashem. Y eso nos cambia la vida.
hablando de la obligación del sustento, hablando de la obligación del sustento, que como dijimos, está dirigida al hombre, es digno también aclarar que antes de la boda, eh, el hombre debería saber cuál es la calidad de vida de la futura esposa, a qué está ella acostumbrada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su estilo de vida, él debe decidir ahora si él puede obligarse a cierto estilo de vida. Así como dijimos que cuando hablamos de no desear, dijimos que un hombre de campo no va a pensar nunca en, en casarse con una princesa. ¿Por qué? Porque son dos maneras distintas de vivir, dos, dos formas de pensar, todo es diferente. Por eso él no desea una princesa cuando la ve, sabe que no tiene nada que ver con él. Entonces ahora, antes de la boda, una persona piensa, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuánto es el sustento que yo puedo traer a mi casa? X. Pero ella quiere 3X, 4X, 5X, entonces no me puedo casar con ella. No es para mí, no es para mí. Salvo que ella acepte también ayudar con el sustento, o sea, trabajar algo, y también que acepte de antemano que ella quiere, lo quiere a él como esposo y no le interesa cuál es el estilo de vida que van a tener. Pero eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede ser que ella lo piense, ahora está enamorada, está embelesada y él es el hombre de su vida, pero después cuando ella no pueda tener las cosas a las que está acostumbrada, entonces empiezan los problemas. Por eso es una cosa que hay que pensar antes. Hay que pensar antes. El hombre tiene que pensar si él va a poder, si él va a poder darle lo que ella está acostumbrada. Si él va a poder regalarle a ella, va a poder completar todas sus necesidades, como ella tenía en la casa del padre. Si no, entonces, de acuerdo al pensamiento de la Torá, él no puede casarse con ella. ¿Por qué? Porque si ella está acostumbrada a ciertos lujos, a ciertas comidas especiales, y yo no puedo conseguir esas cosas, este es un motivo cierto para qué, para dejar ese compromiso, si se habían comprometido, dejar el compromiso. ¿Por qué? Porque no puede obligarse a algo tan grande. En este punto hay muchas cosas, hay muchos puntos que eh, podemos llegar a discutir, no estoy hablando de discutir el hombre con la mujer, sino podemos discutir entre nosotros este tema, que uno le puede parecer que uno puede ser más flexible, pero la Torah conoce Hashem conoce nuestros pensamientos. Sabe que cuando una persona está acostumbrada a algo, es muy difícil cambiar la costumbre. Inclusive, hay un relato sobre una persona pobre que va a una casa y que va a pedir comida, va a pedir comida, y este hombre pobre, le pide al dueño de casa que él quiere comer un pollo hecho de una manera especial, con muchos agregados y además con un vino añejo que es muy valioso. El hombre le dice, pero yo esto no tengo. De repente llega la hermana, que hacía 20 años que este hombre no la veía, y llega a la casa con un pollo preparado como este pobre lo quería y con una botella de vino como este pobre quería. Bueno, el hombre ve esto y dice, esto es la Shamayim. Mi hermana hace 20 años que no la veo y viene con la comida que tú estás pidiendo. Entonces esto es para ti, no es para mí.
Así dijo el hombre. En otra oportunidad también sucedió que también una persona fue pidiendo algo y el dueño de casa no le dio, el dueño de casa no le dio, y el pobre comió otra cosa que le dio el dueño de casa, le dio comida, para no lo va a dejar muerto de hambre. Pero el pobre comió la comida y al rato se murió. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a otra comida, no a esa. Vemos hasta dónde las costumbres son una cosa fuerte, son una cosa fuerte y entonces eh, es muy importante antes de la boda que que esto quede aclarado. Es una obligación grande que tiene el marido. Por supuesto que hay excepciones, hay excepciones. Eh, si la mujer entiende que quiere casarse con un Ben Torah, con una persona que estudia Torah todo el día, va a saber que por más que venga a una casa de ricos, va a saber que la vida que va a llevar es una vida con, no que le va a faltar, no que le va a faltar, porque Hashem no hace que le falte al que incumple su voluntad, no hace que le falten cosas, pero tal vez para poder crecer en Torah, tal vez tengan pruebas a las que no están acostumbrados. Y a veces las pruebas son con el sustento, de que van a estar un poco más ajustados o que van a tener que cuidarse un poco más. Y hay que ver dónde. También puede ser que el hombre venga de una familia que está pudiente. Y ahora si él quiere estudiar Torah, va a tener que remangarse. Por eso dijeron nuestros sabios, Najid Darga Benasib y Teta. ¿Qué es esto? Baja de tu pedestal y cásate con una mujer. ¿Qué significa? Esto está en el Tratado de Yevamot. Y explicó Rashi que no tomes una mujer importante, más importante que tú. ¿Por qué? Porque tal vez no vas a poder ser aceptado por ella. ¿En qué sentido? De que al ser ella importante, en cuestión de que ella viene en una casa donde tiene lujos, él no va a poder eh, sustentarla. Y fíjate que de poder darle todo con buena intención, todo lo que ella necesita. שלא ייקח אישה שהיא רגילה לחיות ברמת חיים גבוה יותר, que no tome una mujer que está acostumbrada a un estilo de vida demasiado alto. ¿Por qué? Porque si el hombre también tiene la obligación no solamente de mantener a la esposa, también tiene la obligación de estudiar Torah. Y si la mujer tiene un estilo de vida muy alto y él la tiene que mantener, ¿cuándo va a estudiar? El camino correcto, el camino digno, ¿cuál es? Que él se baje del escaloncito, que no busque una mujer que sea eh, eh, millonaria, qué sé yo, piensa que ella lo va a mantener. No lo va a mantener, le va a tener que mantener a ella y le va a costar más. Por eso, que se baje del pedestal para casarse con una mujer, que entienda que tiene que buscar la mujer que sea digna para él. Y mejorar, ¿qué es esto que dice acá? Vamos a tratar de ubicarnos en la realidad. Vieron los grandes de Israel en todas las generaciones y ellos observaron y ellos ordenaron que cuando una mujer quiere casarse con un estudiante de Torá, con un estudiante de Torá, que para que el estudiante que estudie realmente Torá, que se ocupe de la Torá, ella eh, va a tener que ocuparse del sustento de la mujer. ¿Para qué? Para que el hombre se siente a estudiar. Nosotros vemos hoy en día, en la mayoría de los matrimonios donde los hombres estudian Torah todo el día, que es un trabajo de los dos. Los dos trabajan por, por el, por el sustento. El hombre también algo va a hacer, pero toda la organización, el manejo del dinero cae en la mujer. ¿Por qué?
porque todo lo que el hombre pueda estar libre de preocupaciones que lo molesten en el estudio, todo eso va a ayudar a que él pueda crecer espiritualmente y que de esa manera haga crecer a la familia en espiritualidad, porque él es el que tiene la obligación de estudiar. Entonces, entre los dos van a tal vez él trabaje en algo sencillo, algo que no le aparte la mente del estudio, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar en algo que me ocupa, que me ocupa toda mi cabeza está ocupada en el trabajo, ¿cómo hago para estudiar? ¿Cómo hago para concentrarme en el estudio? Es imposible. Entonces, los sabios vieron que la mujer tiene que poner una parte importante, esforzarse bastante, si quiere tener un marido que crezca en Torah y que haga crecer a toda la familia con él. Vamos a decir, este pensamiento entra en lo que está escrito, Et la son Hashem eferu Torateja. Es el tiempo de Hashem porque la Torah se debilitó, la Torah se debilita y es tiempo de Hashem. Hay que buscar estudiar, hay que buscar que podamos estudiar. Y por cuanto que la obligación del sustento cae fundamentalmente sobre el hombre, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el hombre pueda también alimentar a la mujer y también ocuparse de que la Torah no se debilite en el mundo? Porque es tiempo de Hashem. Por eso, el pueblo de Israel él tuvo el mérito de que las mujeres justas, ellas se esfuerzan y bastante, y tienen un mérito muy grande para construir hombres de Torah. Este es el mérito de las mujeres. Cuando, cuando, vamos a terminar el párrafo y después les voy a contar algo sobre Isaac y Rivka, y sobre Sara y Meno, y sobre todos los patriarcas. Entonces ahora, para que los maridos puedan crecer en Torah y así llevar a toda la familia. Ellos no podrán hacerlo nunca sin la ayuda de sus mujeres en el tema del sustento. Y no hubieran podido nunca llegar tampoco a las categorías de estudio a las que llegaron. Cuando, cuando nosotros vemos que Sara y Menú no puede tener, es estéril. Sara y Menú es estéril y ella ve que Hashem no puede tener, y ya se hizo viejita. Entonces, qué le dice a Abraham? Mira, cásate con Agar, con la sirvienta, y tal vez, y yo voy a construir de ella. ¿Qué significa yo voy a construir de ella? El mérito de que ella entró a la competencia, a la casa, le hizo que Abraham vino se case con Agar, con la sirvienta. Esta resignación hizo que Hashem le dé un hijo a Sara. Pero al margen, nosotros vemos que Sara fue estéril aproximadamente 75 años, aproximadamente. Tuvo a los 90, ¿a qué edad se habrá casado con Abraham Avino? A los 15, a los 20, vamos a decir 70 años. 70 años fue estéril, ¿está bien? Y Agar, la sirvienta, se casó con Abraham y la noche que se casó quedó embarazada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dicen nuestros sabios. Así dijeron nuestros sabios. Para tener un hijo como Ismael, para tener un hijo como Arafat, o como al presidente de Irán, o al Khomeini o no hace falta tefilá, no hace falta nada. Para tener un hijo como Isaac, hace falta mucha tefilá. Por eso, Salemeno tuvo que esperar 70 años para tener un hijo como Isaac vino. Y no solamente eso. Después, hubo que ir a buscar a la esposa para Isaac. Y, ¿Y qué podemos decir? ¿Por qué? ¿Por qué
Eliezer tiene que buscar una esposa con cualidades, porque buscó cualidades en Rivka y Menu, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora hay que construir uno de nuestros patriarcas. Le ha dicho, le ha escrito, mujer buena construye su casa. Y hace falta una mujer como Rivka, en que ella construya a un patriarca como Isaac Abin. Hacía falta Rachel y Lea para que construyan a Jacob. Jacob no podía casarse como Esab con una de las mujeres del lugar que Isaac y Rivka no quería que se case con ella. ¿Por qué? Porque no querían otro Esab, querían un Jacob. Para un Jacob hace falta una mujer que pueda levantar la casa. Como dijo Shlomo Amelech, mujer buena construye su casa. Hacía falta construir. Los patriarcas son mérito de las esposas. Las esposas que ellas permitieron que ellos puedan estudiar, que ellos puedan crecer en forma espiritual. Nosotros salimos de Egipto por las mujeres justas que hubo en Egipto. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Ahora, la mujer quiere que el esposo sea un abrej, quiere que sea un estudiante de Torah. Y ella va a poner su parte, va a poner su parte. Así nuestros sabios permitieron que la mujer colabore en este precepto que era solamente del hombre. El hombre tiene que mantener a la esposa. Pero acá los sabios permitieron que también la esposa tenga parte en esto. ¿Por qué? Porque es parte del crecimiento del marido. Si nosotros preguntamos, Abihai Kanievski, ¿de dónde? ¿Cómo llegó a ser Abihai Kanievski? No llegó por herencia, no llegó porque el padre era Staipeler, el padre era Gadolador y ahora el hijo es Gadolador. Él estudió. ¿Y por qué estudió? Él cuentan de Rabbi Haim Kanevsky que él no sabía lo que era un cheque. No sabía lo que era un cheque. Nunca vio un cheque, nunca fue al banco, nada. Él estudiaba, día y noche estudiaba. Porque la esposa era la que se ocupaba de todo. Una vez, una vez el padre, Rabbi Elioshiv, otro gadolador, el padre de la esposa Rabbi Haim, estaba enfermo. Vivía en Jerusalén, en Mea Shearim, y la esposa fue a verlo. Fue a verlo, a visitar al padre que estaba enfermo. Mitzvah de Bikur Jolim, mitzvah de honrar al padre y a la madre. Fue a verlo. Cuando el padre la vio a la hija, le dijo, ¿con quién dejaste los chicos? Le dijo, con Jaime. No el esposo, era Jaime Kanievski. Dijo, ¿cómo? Ahora mismo te vuelves. ¿Cómo le dejaste los chicos? ¿Cómo va a estudiar él? Él tiene que estudiar. Y la hija se tuvo que volver a la casa inmediatamente y no dejar, no, no, no permitirse que el marido no puede estudiar. Son categorías muy elevadas, por supuesto, pero nosotros tenemos que cada uno ver en dónde nosotros estamos, qué es lo que nosotros queremos para nuestro matrimonio, para nuestra vida, para nuestros hijos, y todo eso depende de cuánto nosotros nos acercamos a la Torah. Me fui acá de lo que trae el libro, dice, de todas maneras, también, cuando los sabios dijeron que si la mujer quiere tener un esposo estudiante de Torah, ella tiene que ayudar. De todas maneras, es muy importante de no hacer, no cumplir el precepto como maquinitas, no ser máquinas. Nosotros no somos computadoras. Nosotros tenemos que cumplir la Torah con nuestro corazón. Tenemos que usar el corazón y la mente. Y por eso, todo hay que hacerlo con entendimiento, no máquinas. No máquinas. O sea, todo se conversa. El marido tiene que saber y tiene que reconocer todo lo que está, todo lo que la Torah nos dice y entender que solamente em, eh, para poder alcanzar esa categoría, la Torah nos cambió. Los sabios nos cambiaron el orden, que si para que el marido pueda crecer en Torah, que la mujer ayude un poco, cuando no es la obligación de la mujer,
Y la obligación del sustento, como dijimos, es del marido, de acuerdo a la Torá. Entonces eso tenemos que, cada uno tiene que saberlo, los dos tienen que saberlo. Los dos tienen que, si quieren algo así para sus vidas, entonces tienen que, de antemano, comprometerse a que lo van a hacer con toda alegría. Y juntos, juntos tienen que saber que a veces el lugar de trabajo, si la mujer va a trabajar para traer el sustento, el lugar de trabajo de la mujer, eh, no es un lugar adecuado para ella. Puede suceder si la gente no tiene recato. Hablemos de recato, no solamente recato en la vestimenta, porque la mujer va a ir, seguramente la mujer, la esposa de un estudiante de Torá, va a estar recatada y va a tener recato en su persona, pero estamos hablando de recato de los demás. Hay muchos lugares de trabajo, y esto lo sabemos, donde hay mucho libertinaje entre empleados y empleadas, hay muchas bromas que a veces son de más, hay muchos empleados y empleadas que están en el trabajo, pero lo que buscan son aventuritas y diversiones, y entonces ese no es un lugar para una mujer que tiene recato y que quiere acercarse a Shem. Entonces muchas veces hay que buscar, hay que buscar un lugar para, si la esposa va a trabajar, un lugar que sea digno para ella. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el honor de la mujer, de la hija del rey, está en su interior. Y entonces, que nadie vaya a buscarla porque es bonita o porque quiere tener una aventura con ella o algo por el estilo. Esos son lugares donde no hay que trabajar. No es para una mujer trabajar en un lugar donde los hombres sean fieras salvajes que están buscando a ver con quién van a tener una aventura. Entonces, y no les importa si son casados o son solteras, ¿qué importan? Tampoco le importa si son mujeres que están recatadas o están desnudas, no le importa. Entonces, cada uno tiene que saber buscar, pero esto también, el hombre, por supuesto, también. Si el hombre va a trabajar, también tiene que trabajar en un lugar donde las mujeres tengan recato y que no sean, que no estén buscando también aventuritas. ¿Por qué? Porque todos somos de carne y hueso, entonces no es, no es digno para nadie que quiera hacer las cosas como la Torá nos dice, y más en personas casadas, que estén en lugares donde hay mucho libertinaje, porque nadie sabe en qué uno puede caer. En esto, en esto no hay garantía para nadie. Uno va a decir, no, no, yo voy a trabajar acá, pero no voy a mirar a nadie. Me van a pasar por delante los ojos para que yo mire. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todo eso. Y uno va a pensar que, bueno, pero eh, es por el sustento, necesito el sustento. Hashem me va a dar el sustento en un lugar que sea como corresponde, sin que tenga que eh, pasar por ninguna prohibición en cuanto a la posibilidad, lo aleno, de caer en cosas que no corresponden. Por eso buscar un lugar como que sea lo más digno posible, que sea un lugar serio, donde no haya cosas extrañas, eso es muy importante. Y, como dijimos, todo lo que son preceptos de la Torá, todo lo que son lo que nuestros sabios nos dicen, saber que si nosotros lo hacemos con la intención pura, es motivo para estar alegres, no importa el esfuerzo que tengamos que hacer, es la alegría que Hashem nos da el mérito de poder acercarnos a Él. Eso es lo más grande que tenemos y no se puede explicar, no se puede explicar. Cada uno lo tiene que vivir y lo tiene que sentir. Y eso nadie le puede contar a uno a otro. Nadie puede contar a otro uno lo que siente. Son cosas que están sobran las palabras. No sobran las palabras, perdón, faltan las palabras. No hay palabras que nos puedan describir cuál es la felicidad que tenemos cuando hacemos cosas que nos gustan, cosas que hacemos, no solamente que nos gustan a nosotros, sino que la gente que nos ve que hacemos cosas que son buenas para nosotros y para los demás. Y por supuesto, que nos acercan al Creador.